Dicen que los vecinos pueden ser una bendición o una auténtica pesadilla. Investigando casos para este canal, me encontré con algo inquietante. 3 relatos reales enviados por personas comunes, pero que comparten un factor perturbador. El horror vino desde la puerta de al lado. Ruidos en la madrugada, risas imposibles, conversaciones con algo que no debería estar ahí. Estas son historias de gente como tú, como yo, que vivieron experiencias paranormales en la intimidad de sus propios hogares. Prepárate para sumergirte en 3 casos oscuros, detallados y aterradoramente realistas, donde lo más escalofriante no es lo que se ve, sino lo que se escucha cuando todos duermen. Si te gustan las historias de terror en primera persona, con elementos sobrenaturales, realismo inquietante y esa sensación de que algo puede estar acechando justo en el departamento de al lado, entonces suscríbete ahora y activa la campanita, porque esto apenas comienza. ¿Y tú, has tenido un vecino extraño? Déjamelo en los comentarios, quiero saber tu historia. Además, dime qué tipo de relatos o fenómenos te gustaría que investigue para próximos videos. Lo que descubra podría quitarte el sueño. Comencemos. Número 1. Voces del otro lado de la pared. Nos mudamos a esa casa buscando tranquilidad. Era una zona residencial tranquila, con casas pareadas, calles limpias y vecinos que apenas se saludaban. Justo lo que queríamos. Ambos trabajábamos desde casa, así que valorábamos el silencio más que cualquier otra cosa. Al principio, todo fue perfecto. El lugar era acogedor, la casa tenía buena luz y un jardín pequeño pero suficiente. Sin embargo, después del segundo mes, comenzamos a notar cosas que no sabíamos cómo explicar. Pequeñas señales al principio, ruidos que no parecían tener una fuente clara, golpes secos, murmullos apagados y un zumbido grave que a veces vibraba en las paredes durante apenas unos segundos. Creíamos que sería algo relacionado con la instalación eléctrica o alguna vibración de los caños, pero eso era solo el principio. Fue una noche de jueves cuando escuchamos por primera vez lo que claramente eran voces. No conversaciones normales, sino susurros que subían de volumen gradualmente hasta sonar como un coro de personas hablando en simultáneo, pero sin sentido, como si cada uno hablara en un idioma diferente. Venían del otro lado de la pared, la que colindaba con la casa vecina, donde vivía un joven del que sabíamos poco. Solo lo habíamos visto un par de veces en el jardín trasero, siempre solo, siempre con la misma expresión ausente, como si no estuviera del todo ahí. A veces lo veíamos escribiendo en un cuaderno o simplemente mirando fijamente al suelo durante minutos enteros. Nunca escuchábamos televisión ni música, solo aquellas voces, especialmente después de la medianoche. Las noches de viernes se volvieron las más inquietantes. Era entonces cuando, sin falta, se escuchaban ruidos como de muebles arrastrándose, golpes en el suelo y un eco sordo que parecía venir desde algún punto más profundo que el propio interior de la casa contigua, como si hubiera un espacio oculto del que no sabíamos nada. En una de esas noches, mientras intentábamos dormir, escuchamos un golpe seco y luego algo que nos erizó la piel. Una carcajada. No era una risa alegre ni forzada. Era grave, irregular, casi animal. Parecía salir de alguien que no estaba disfrutando, sino burlándose de algo invisible. Y luego, un murmullo que se repetía una y otra vez. Apenas entendible, como si alguien recitara una letanía. Pensamos en llamar a la policía, pero no había razón lógica para hacerlo. Nadie estaba gritando, nadie pedía ayuda, solo ruidos y voces. Lo atribuimos a alguna especie de juego extraño, rituales, tal vez drogas. Nos aferramos a cualquier explicación que no implicara aceptar lo que poco a poco empezábamos a sospechar. Hasta que una noche, todo cambió. Eran cerca de las 2 de la mañana. Un golpe nos despertó, tan fuerte que hizo temblar la cabecera de la cama. Al principio pensamos que era un terremoto, pero no había movimiento. Solo un impacto seco, y luego silencio. Después, muy lentamente, se escuchó el sonido de una silla arrastrándose. Pero no era un sonido rápido ni impulsivo. Era metódico, lento, como si alguien la moviera milímetro a milímetro, manteniendo la tensión. Luego comenzaron los susurros.
Esta vez no eran muchos, sino uno solo, constante, un murmullo ininterrumpido durante casi 10 minutos. No sabíamos si venía de una voz humana o de algo imitado por una máquina rota. Lo que más nos perturbó fue que, aunque no podíamos entender lo que decía, ambos tuvimos la misma sensación. Esa voz estaba llamando a alguien, o algo no quise. Investigamos un poco. Buscamos en internet. Descubrimos que el joven del otro lado había publicado hace años en foros sobre ocultismo. Nada particularmente alarmante, pero sí repetía una práctica que mencionaba con cierta obsesión: sesiones de Ouija en solitario. Decía que había descubierto una forma de mantener el canal abierto durante más tiempo, y que había encontrado una puerta a algo que describía como el pozo entre los pensamientos. Sus palabras eran confusas, como escritas bajo trance, pero todas las publicaciones terminaban igual, con una advertencia escrita en mayúsculas: no juegue solo. Él lo hacía cada viernes, y nosotros lo sabíamos. Una noche no pudimos soportarlo más. Nos fuimos a dormir a casa de un amigo. Al volver al día siguiente, encontramos la puerta del vecino abierta. Nadie parecía estar dentro. No hubo señales de forcejeo, solo el silencio más absoluto. Por la ventana del comedor vimos lo que parecía un tablero de Ouija hecho a mano, tallado sobre la mesa de madera. No había planchette, pero en lugar de eso, en el centro del círculo había una especie de piedra negra, pulida, con vetas rojas como hilos de sangre seca. Detrás de la mesa colgaba una tela negra con símbolos pintados en blanco. Y sobre la pared, escrito con algo que parecía tiza o yeso, una frase: una vez se abre, ya no se cierra. Llamamos a la policía esa vez. Nunca nos dijeron qué encontraron, solo que el joven se había ido, sin dejar rastro. Lo dieron por desaparecido. Nadie volvió a habitar esa casa. La dejaron cerrada, tapiada. Nosotros nos mudamos poco después, pero nunca volvimos a dormir igual. Porque desde esa noche, algo quedó con nosotros. A veces, cuando la casa está completamente en silencio y la noche es demasiado larga, volvemos a oírlo. Un murmullo apenas perceptible en algún rincón del dormitorio. Y aunque la casa está vacía y las paredes están en calma, sentimos que no estamos solos. Que desde el otro lado, algo sigue llamando. Algo que nunca debió ser despertado. Número 2. El apartamento 203. Siempre fui una persona escéptica. No creo en fantasmas ni en cosas sobrenaturales. Pero lo que ocurrió el año pasado, cuando me mudé al edificio de la calle Freire, puso a prueba todo en lo que creía. Había encontrado un departamento pequeño, cómodo y a buen precio. Un edificio antiguo, de esos que todavía tienen piso de madera y pasillos que huelen a encierro, pero con cierto encanto. Me gustaba el silencio del lugar. Pocos vecinos, ningún ruido molesto. Todo parecía perfecto, hasta que comencé a notar ciertos detalles que no podía explicar. La tercera noche fue la primera vez que escuché los ruidos. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada cuando me despertó un golpeteo seco, pausado, que venía de la pared que compartía con el departamento de al lado. El 203. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. Siempre con la misma cadencia. Pensé que tal vez era un vecino insomne moviendo muebles o algo por el estilo. Pero los ruidos continuaron durante varias noches, siempre a la misma hora, con el mismo patrón. Incluso en días distintos de la semana, incluso cuando el edificio parecía estar completamente dormido. Comencé a prestar más atención, y con el tiempo noté que no eran solo golpes. Algunas noches se escuchaban murmullos apagados, como si alguien hablara en voz baja durante varios minutos. Las palabras no eran claras. Eran más bien un murmullo constante, grave, que parecía venir desde el centro mismo de la pared. A veces duraban pocos minutos, a veces más de una hora. En un principio intenté ignorarlo, pero la frecuencia con la que ocurrían y la inquietante precisión con que se repetían cada noche empezaron a afectarme. Dormía mal, me despertaba sobresaltado, soñaba cosas extrañas. A partir de entonces, me obsesioné con el apartamento 203. Nunca veía entrar ni salir a nadie. Solo una vez, de pasada,
logré ver al hombre que vivía allí, alguien delgado, de rostro inexpresivo, vestido con ropa oscura y pasos lentos. Siempre solo, parecía ir a otra velocidad. No hablaba con nadie. Nunca vi a nadie visitarlo. Y sin embargo, todas las noches sin falta, los ruidos regresaban. Una madrugada, decidí grabar el sonido con mi celular. Me quedé en silencio, en la oscuridad, esperando. Los golpes comenzaron a las 2:41 en punto. Justo cuando empecé a grabar, cesaron, como si supiera, o como si se escondiera de la grabación. Fue una de las experiencias más inquietantes que tuve, porque me di cuenta de que no se trataba de una coincidencia. Había una voluntad detrás de esos sonidos. Algo consciente. Algo que, de algún modo, me estaba prestando atención. Con el paso de los días, las cosas se volvieron más intensas. Una noche, mientras me levantaba al baño, miré por la ventana de mi habitación. Desde cierto ángulo podía ver parte de la ventana del 203. Las luces estaban encendidas. Vi al hombre parado, inmóvil, de espaldas, en medio de la habitación. No se movía. No hacía nada. Solo estaba ahí, completamente estático, como si mirara algo en la pared opuesta. Permaneció así durante varios minutos, hasta que la luz se apagó de golpe. Me quedé observando la ventana vacía durante mucho tiempo después de eso, intentando encontrarle una lógica. Pero no la había. Las noches siguientes, empecé a tener pesadillas. En una de ellas, estaba dentro del apartamento 203. Las paredes estaban cubiertas con símbolos extraños, garabateados con lo que parecía sangre seca. El aire estaba denso, casi imposible de respirar. En el centro del salón, él estaba arrodillado, repitiendo palabras que no podía entender, en un idioma que parecía arrancado de una época olvidada. Me desperté jadeando, empapado en sudor, con una sensación de peso en el pecho, como si algo me hubiese seguido desde el sueño. No pude más. Una madrugada decidí quedarme despierto solo para observar. Me senté frente a mi ventana, sin luces, en silencio. A las 2:41 exactas, su habitación se iluminó. Lo vi nuevamente, pero esta vez no estaba solo. Detrás de él, había algo más. Una figura alta, delgada, completamente negra. No una sombra común, sino algo más denso, más real. Se movía con lentitud, como si flotara, y puso una mano sobre su hombro. Él cayó de rodillas. No pude moverme. Sentí un frío intenso y una presión insoportable en el pecho. Luego, la luz se apagó. Todo volvió al silencio. Una semana después, me mudé. No dije nada a nadie. No avisé. Solo empaqué lo necesario y me fui. No podía seguir allí. No después de lo que había visto. Pero antes de marcharme, hice algo que no debía. Caminé por última vez frente a la puerta del 203. Estaba entreabierta. Sin pensarlo, la empujé suavemente. El departamento estaba oscuro, vacío, sin muebles. Solo una silla en el centro del salón. Frente a ella, en la pared, había un símbolo pintado con algo negro y brillante, como alquitrán. Era un círculo con una espiral en su interior, y alrededor, pequeñas líneas que parecían garras. Me quedé mirando esa figura durante apenas unos segundos, pero sentí como si me observara, como si algo se diera cuenta de que yo lo había visto. Cerré la puerta y me marché sin volver la vista atrás. Desde entonces, intento no pensar en ello. Pero algunas noches, justo a las 2:41, me despierto sin razón aparente. El silencio es total. Y sin embargo, no me siento solo. Es como si, de alguna forma, desde aquel apartamento vacío, algo aún siguiera escuchando. Número 3. La risa de la señora Elvira. Me mudé a ese edificio casi por accidente. Era viejo, de construcción sólida, con muros gruesos y techos altos, de esos que guardan el frío en invierno y el calor en verano. No me importó demasiado. Era barato, bien ubicado y tenía lo básico que necesitaba. El ambiente era silencioso, mayormente habitado por personas mayores que apenas salían de sus departamentos. En especial la señora Elvira, que vivía justo frente a mí. Nunca supe mucho de ella.
La veía algunas mañanas, muy temprano, cuando bajaba a tirar la basura. Caminaba despacio, con un bastón, y siempre vestida con la misma bata floreada. Parecía frágil, demasiado para estar sola. Nadie la visitaba, y según el conserje, no tenía familia cercana. La gente decía que era algo rara, pero inofensiva. Todo cambió una noche, cuando escuché por primera vez su risa. Eran casi las 3 de la madrugada cuando me desperté con un sonido extraño. No fue un golpe ni un ruido fuerte, sino una risa. Lenta, entrecortada, como si viniera de alguien que se ahogaba de tanto reír. Era una risa vieja, rasposa, cargada de una especie de júbilo que no tenía nada de alegre. Por alguna razón, me heló la sangre. Me levanté para asegurarme de que no era un sueño, y entonces la escuché de nuevo. Venía del departamento de la señora Elvira, sin duda. Era su voz, aunque más distorsionada, como si estuviera en un estado de delirio. Al principio pensé que tal vez veía televisión, alguna comedia vieja, pero la risa duró demasiado, y tenía algo. No era una risa humana del todo. Había algo más, como un eco o una vibración en el tono que no podía explicar. Los días siguientes me convencí de que había sido mi imaginación. Pero pronto, la rutina se repitió. Casi todas las noches, cerca de las 3, la misma risa volvía. A veces, era breve. Otras, duraba más de 10 minutos, como si estuviera compartiendo un chiste con alguien. Pero lo peor fue que, con el tiempo, empecé a escuchar respuestas. Como si conversara. A veces susurros apenas audibles, otras veces palabras aisladas en un tono masculino, seco, como si viniera desde muy lejos. Me acerqué a su puerta un par de veces para escuchar mejor, pero cada vez que lo hacía, el silencio era total, como si supiera que yo estaba ahí. En una ocasión, incluso sentí un olor extraño filtrarse por debajo de la puerta, como a tierra húmeda y flores marchitas. Mi incomodidad creció cuando, un mediodía, la vi desde el pasillo. Estaba parada frente a su ventana, completamente quieta. No miraba hacia afuera, sino hacia el vidrio, como si usara su reflejo para observar algo que no estaba allí. Su boca se movía muy despacio, pero no salía sonido alguno. Me quedé viéndola durante varios segundos hasta que, de pronto, se giró. No hacia mí, sino hacia el techo. Levantó la cabeza como si escuchara algo allá arriba, y sonrió. Fue la misma sonrisa que había escuchado por las noches. Algo en mí supo, en ese instante, que no estaba sola. Empecé a perder el sueño. No por los ruidos, sino por la sensación persistente de estar siendo observado. Me costaba concentrarme. Tenía la impresión de que, en ciertos momentos del día, algo se movía del otro lado de mi puerta. Sombras que no coincidían con la luz del pasillo, pasos demasiado suaves, o el sonido leve de uñas raspando la pared. Una madrugada, ya al borde del insomnio, escuché un grito. Breve, agudo, como de sorpresa o dolor. Me levanté de inmediato y fui hacia su puerta. No podía ignorarlo. Golpeé suavemente, sin respuesta. Luego más fuerte. Nada. Decidí bajar a buscar al conserje, pero al subir con él, la señora Elvira abrió la puerta antes de que tocáramos. Nos miró con una expresión neutra, como si no entendiera por qué estábamos allí. No parecía haber pasado nada. Nos dijo que estaba bien, que no necesitaba ayuda. Pero cuando me miró directamente, noté algo en sus ojos. Estaban vacíos, como si ya no fueran suyos, como si su cuerpo todavía estuviera allí, pero lo que vivía dentro ya no era del todo humano. Las noches siguientes fueron peores. Ya no era solo risa. Había gritos, golpes, un arrastre constante, como si algo se deslizara por el suelo. Y voces, muchas voces. Algunas rezaban, otras suplicaban. Todas sonaban lejanas, como si vinieran desde un lugar profundo, imposible. Parecía imposible que todo eso ocurriera en un espacio tan pequeño. Pero ocurría, y nadie más parecía notarlo. Una noche, cuando la risa se volvió insoportable, intenté grabar el audio con mi celular. Coloqué el micrófono junto a la puerta y me encerré en mi pieza. Cuando reproduje la grabación, no escuché risas, ni voces, solo un sonido grave,
casi imperceptible, como si algo respirara muy lentamente frente al micrófono. Lo borré. No quise saber más. A la semana siguiente, una ambulancia llegó al edificio. La señora Elvira había fallecido. El conserje fue quien encontró el cuerpo. Dijo que estaba en el centro del salón, rodeada de velas negras, con símbolos extraños dibujados en el suelo. A su lado había un cuaderno abierto, lleno de palabras escritas con una caligrafía temblorosa. En todas las páginas se repetía una misma frase: él prometió que vendría por mí. El departamento quedó cerrado desde entonces. Nadie quiso entrar. Nadie quiso preguntar. Pero hay algo que aún no entiendo. Desde esa noche, las risas no pararon. Ahora se escuchan del techo, otras veces del baño. Incluso una vez, desperté y las oí detrás del armario. No puedo explicarlo. No sé cómo, pero algo vino con ella. O por ella. Y ahora, está aquí. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, dale un like, suscríbete para más contenido y hazme saber si has pasado por algo similar en la caja de comentarios. Buenas noches.